Y nuestro invitado sabe, o pretende, o quiere atravesar esta misteriosa disciplina que es la historia. ¿A vos te parece que se puede debatir y discutir la historia con personas cuyos supuestos políticos no coinciden con los tuyos? Es complejo, pero sí se puede. Se puede y aparte se debe y se tiene que poder debatir, porque creo que hay que consensuar, perdón. Vos decís que, por ejemplo, los herederos de Macri tienen esperanza. Digo, en relación a cómo construimos la realidad, ¿no? Digo. Creo que todos tenemos que tener esperanza. No sé, tal vez te parezca mi postura muy no, me parece muy buena. Muy positiva, muy buena o en extremo positiva, tal vez. Y pero, sí, ¿por qué no? Yo creo que sí. Soy positivo. ¿Cuáles son las cosas que te preguntan los chicos cuando vos estás participando de un debate, de un tema de historia? Es decir, ¿vos qué notás en el ambiente en relación a los que vienen, como tus hijos? ¿Qué cosas les inquietan más? Yo lo que noto es mucha curiosidad en las cosas que se conocen muy poco. Y ahí, por ejemplo, mira, con respecto a mi libro, que se llama Vivir el Prebicentenario. ¿Por qué? Revisando documentos, archivos, autores no conocidos, como te decía antes, me encontré con algo que a nosotros nos pasa total y absolutamente desapercibido. Por ejemplo, ¿vos sabés que el 9 de julio de 1807 es una fecha donde se produce la evacuación de las tropas británicas de la ciudad de Buenos Aires? Y claro, uno no se la tiene en cuenta esa fecha. ¿Por qué? Porque obviamente es una fecha que está eclipsada por el 9 de julio de 1816, que fue después. Que fue cuando se declaró la independencia argentina. Ajá. Y sin embargo, digo, pero qué importante que es esta fecha. Y cómo, el 9 de julio de 1816 la eclipsó a este hecho tan trascendente, ¿no? Y bueno, empezando a investigar, empecé a ver documentos, me encontré con que las últimas 48 horas de la defensa de la ciudad de Buenos Aires, o sea, del 5 de julio de 1807 al 7 de julio de 1807, se producen, la batalla más importante en la ciudad de Buenos Aires, que es cuando se derrota al ejército inglés. Y escarbando, me encontré que en la capitulación se había pactado de que el ejército inglés tenía que hacer la evacuación de sus tropas en un lapso de no más de 10 días de firmada la capitulación. Y bueno, ese embarque de esas tropas se produjo mirá qué casualidad, se produjo el día 9 de julio de 1807, exactamente 9 años antes de nuestra declaración de independencia. ¿Qué me contás? ¿Casualidad? Sí, yo lo leí en tu libro, te quiero contar, porque no lo tenía ni siquiera en registro que esto había pasado. No se tiene en registro, no. El asunto es cómo uno va construyendo esas escenas, porque tenés razón, hay acontecimientos que pasaron luego que fueron arrasando a los que pasaron antes, y tal vez en ese previo se desencadenó, por lo menos acá en lo que refiere a la relación con los ingleses, se desencadenaron lo que después fueron políticas en relación al Reino Unido. Inimaginable que íbamos a terminar en este conflicto también, ¿no? Claro, sí. ¿Y por qué prebicentenario? Porque dije, en el año 2010, te cuento que yo el libro lo escribí en el 2007, te vuelvo a repetir, pero en el año 2010 se va a festejar el bicentenario de la patria. Pero digo, ¿por qué no tomar el 9 de julio de 1807 como el año
del prebicentenario, porque a partir del 9 de julio de 1807, en todo ese trienio que va desde 1807 a 1810, ocurrieron un montón de hechos políticos, tanto locales como internacionales, que de a poco nos fueron conduciendo al 25 de mayo de 1810. Entonces, a partir de ese 9 de julio de 1807 y esos 3 años siguientes, dije, esto tiene que ser nuestro prebicentenario, ¿no? Tal vez suene medio loco o... No, para nada, al contrario, me parece que obviamente, nos perdimos. Obviamente va a haber gente que va a estar de acuerdo conmigo, gente que no. Sí, es que nos perdimos esta consideración de preparación de todo un camino de una comunidad para llegar al 25 de mayo de 1810, que posiblemente sea muy, muy ilustrativo de cosas que nos puede estar pasando a nosotros ahora. Porque claro. Otra cosa que te quería preguntar, ¿por qué la historia es cíclica? Mira, no podría aseverarte que la historia sea cíclica. De hecho, hay bastante conflicto entre los historiadores, porque algunos dicen que es cíclica, otros que no, otros dicen que es lineal. Depende cómo la analices, la historia. En eso no vas a encontrar un consenso respecto a los historiadores, ¿no? ¿Y cómo se entiende? Te lo digo como... Digo, pero desde el punto de vista científico, ¿cómo se presenta algo que tiene esas analogías? Desde mi punto de vista te lo digo como historiador aficionado. Yo Sí. Todavía no soy historiador académico, soy historiador aficionado. Bueno, pero a mí me parece que los historiadores aficionados tienen una cantidad de elementos mucho más de acceso a los que no sabemos tanto de historia que a niveles de academia, así ya académico. No, el asunto es cómo se explica esas similitudes, esas analogías. ¿No crecimos como pueblo? Sí, y mucho. Aunque haya gente que diga que no. ¿Y cuáles son los desafíos que vos entendés ahora en el prebicentenario y en el bicentenario que nos están esperando con respecto a lo que vos decías de 1807, 1810, en revisión? Mira, yo creo que los desafíos de este siglo para nosotros son los apostar muy fuerte a la educación, apostar muy fuerte a los recursos naturales. Te lo digo desde mi óptica. Sí, estamos hablando con el autor. Va a haber gente que tal vez no esté de acuerdo con lo que digo. Pero creo que esos son los puntos principales. Educación, recursos naturales y recuperar la tan lamentada y perdida industria que en algún momento tuvimos. Y te lo digo como estudiante de... mis padres... yo hice industrial, mi hijo actualmente está haciendo industrial. Uh-huh. Y bueno, creo que hay que recuperarlo eso, sí o sí. Estamos hablando con el autor de Vivir el Prebicentenario, un estudioso de historia, ya llegando a los umbrales para empezar a convertirse en un académico. Darío Oscar García Pérez, ya volvemos.